Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, las noticias más jugosas y los momentos más emocionantes de la vida de sus estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un notición que los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas, talentosas y radiantes de Turquía, la mismísima Demet Özdemir. Sí, la protagonista de Erkenci Doğdu Unep Kaderindir, y muchas otras producciones que nos han robado el corazón. Últimamente Demet ha estado un poco más reservada en sus redes sociales, más enfocada en sus proyectos y menos expuesta a los flashes. Pero eso no significa que su vida no siga siendo un misterio fascinante para nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a revelar una carta secreta, entre comillas, por supuesto. No es que hayamos hackeado su teléfono ni nada por el estilo, no se alarmen. Pero sí vamos a explorar a fondo a quien Demet Özdemir extraña tanto. Porque sí, amigos míos, detrás de esa sonrisa brillante y esa energía arrolladora, hay una persona que, como todos nosotros, tiene a alguien especial a quien echa de menos. Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, análisis y, por supuesto, un poco de chisme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Vamos, que no les cuesta nada y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos, para que todos se enteren de este secreto a voces que vamos a revelar hoy. Ahora sí, vamos al grano. ¿A quién extraña tanto Demet Özdemir? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque hay varios factores que entran en juego. Primero vamos a analizar un poco su vida personal y profesional. Como saben, Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda espectacular, seguida de un divorcio que sorprendió a muchos. Si bien Demet siempre ha mantenido una actitud discreta con respecto a su vida personal, es evidente que el fin de su matrimonio la afectó profundamente. ¿Podría ser Oğuzhan Koç la persona a la que Demet extraña? Es una posibilidad. A pesar de la separación, es innegable que compartieron momentos importantes y que hubo una conexión entre ellos. Terminar una relación, incluso si es lo mejor para ambos, siempre implica un proceso de duelo y de adaptación. Es natural extrañar la compañía, las risas y los momentos compartidos. No estamos diciendo que Demet quiera volver con Oğuzhan, ojo. Pero sí es probable que en algún rincón de su corazón, guarde un recuerdo especial de esa etapa de su vida. Analicemos un poco más a fondo esta relación. La boda fue un evento de ensueño, transmitido a través de redes sociales y cubierto por las principales revistas del corazón turco. Se veía a Demet radiante, vestida de blanco, irradiando felicidad. Oğuzhan, por su parte, parecía completamente enamorado. Los fans de ambos artistas celebraron esta unión como un cuento de hadas hecho realidad. Las expectativas eran altísimas. Se esperaba que fueran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, fue mucho más compleja. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular meses después de la boda. Fuentes cercanas a la pareja hablaban de desacuerdos, de agendas incompatibles y de una falta de tiempo para dedicar el uno al otro. Demet, con su carrera en ascenso constante, se encontraba sumida en proyectos demandantes que la mantenían ocupada durante largas jornadas. Oğuzhan, por su parte, seguía enfocado en su música y en sus conciertos. La chispa, al parecer, se fue apagando poco a poco. Finalmente, la noticia del divorcio llegó como un balde de agua fría para muchos. Ambos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su respeto mutuo y su decisión de tomar caminos separados. No hubo declaraciones explosivas ni acusaciones públicas. La separación se llevó a cabo de manera civilizada y discreta, algo que habla muy bien de la madurez de ambos. Pero, como decíamos, incluso en las separaciones más amistosas, queda un pozo de nostalgia. Se extrañan las rutinas compartidas, las bromas internas y, sobre todo, la sensación de tener a alguien con quien compartir la vida. Así que sí, es muy probable que Demet, en algún momento, se acuerde con cariño de Oğuzhan y de los buenos momentos que vivieron juntos. Pero la vida amorosa no es lo único que importa. Demet es una persona muy familiar, muy apegada a su madre y a sus hermanos. Constantemente comparte fotos y mensajes de cariño en sus redes sociales. Su familia es su pilar, su refugio y su mayor fuente de apoyo.
¿Podría ser que, debido a su apretada agenda, Demet extrañe pasar más tiempo con su familia? Es muy probable. Las largas jornadas de rodaje, los viajes y las promociones la mantienen alejada de sus seres queridos. Pensemos en esto, Demet viene de una familia trabajadora y unida. Su madre ha sido un pilar fundamental en su vida, apoyándola incondicionalmente en su carrera artística. Sus hermanos también son parte importante de su círculo íntimo. Las reuniones familiares, las celebraciones y los momentos cotidianos son valiosos para ella. Imaginen el sacrificio que implica para Demet tener que ausentarse de estas ocasiones especiales debido a su trabajo. Perderse el cumpleaños de su madre, la graduación de su hermano, o simplemente una cena familiar improvisada. Estas ausencias, por pequeñas que parezcan, pueden pesar mucho en el corazón. La conexión familiar es un ancla emocional que nos mantiene conectados a nuestras raíces y nos brinda un sentido de pertenencia. Cuando esa conexión se ve interrumpida por la distancia y la falta de tiempo, es natural que se experimente una sensación de vacío y añoranza. Demet, a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona muy arraigada a sus orígenes y valora enormemente el tiempo que puede pasar con su familia. Por eso, no nos sorprendería que uno de sus mayores deseos sea poder estar más presente en la vida de sus seres queridos. Quizás sueña con tener más tiempo para disfrutar de una tarde tranquila con su madre, para jugar con sus sobrinos, o para simplemente charlar con sus hermanos sin la presión del trabajo. Estos momentos aparentemente sencillos, son los que realmente llenan el alma y nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida. Además, Demet es una persona muy social. Tiene un círculo de amigos muy cercano, con quienes comparte momentos de diversión y relajación. La hemos visto en numerosas ocasiones disfrutando de salidas, cenas y viajes con sus amigos. Podría ser que en medio de su ajetreada vida, Demet extrañe esos momentos de convivencia y desconexión con sus amigos. Sin duda alguna. Es fundamental tener un espacio para relajarse, reír y compartir con las personas que nos quieren y nos hacen sentir bien. Pensemos en esas noches de chicas, en esas escapadas a la playa, en esas cenas llenas de risas y confidencias. Los amigos son la familia que elegimos, aquellos que nos apoyan en los momentos difíciles y celebran nuestros éxitos. Son el hombro en el que llorar, la voz que nos anima a seguir adelante y la compañía que nos hace sentirnos nosotros mismos. Para Demet, que vive bajo la constante lupa de los medios de comunicación y la presión de la fama, sus amigos son un refugio seguro donde puede ser simplemente Demet, sin máscaras ni poses. Son aquellos que la conocen desde antes de ser famosa y la quieren por quien es, no por lo que representa. Poder desconectar del trabajo, olvidarse de las cámaras y simplemente disfrutar de la compañía de sus amigos es fundamental para su bienestar emocional. Imaginen lo liberador que debe ser para ella poder reírse a carcajadas, compartir secretos y simplemente ser una persona normal por unas horas. Estos momentos de convivencia son los que le permiten recargar energías y volver al trabajo con una actitud renovada. Por eso es muy probable que Demet extrañe esos momentos de desconexión y cercanía con sus amigos, especialmente en medio de su ajetreada agenda. Pero no nos olvidemos de su carrera profesional. Demet es una actriz muy dedicada y apasionada por su trabajo. Se entrega por completo a cada personaje que interpreta y se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Ha trabajado con directores, actores y equipos de producción increíbles. Podría ser que Demet extrañe algún proyecto en particular, algún personaje que le haya dejado una huella profunda o a algún compañero de trabajo con el que haya creado un vínculo especial. Es una posibilidad muy real. A veces los proyectos se convierten en familias temporales y los lazos que se forman durante el rodaje perduran en el tiempo. Pensemos en Erkenci-Kuş, la serie que catapultó a Demet a la fama internacional. Allí conoció a Can Yaman, su CEO protagonista, con quien se rumoreó que tenía una química especial fuera de la pantalla. Más allá de los rumores, es innegable que ambos actores crearon una conexión muy fuerte durante el rodaje de la serie. Compartieron largas jornadas de trabajo, momentos de tensión y mucha diversión. Es probable que Demet guarde un recuerdo especial de ese proyecto y de sus compañeros de trabajo, especialmente de Can Yaman. Quizás extraña la dinámica que tenían en el set, las bromas que se hacían, o simplemente la camaradería que se generó entre todos. Pero Erkenci-Kuş no es el único proyecto importante en la carrera de Demet. También ha participado en otras series y películas que le han permitido explorar diferentes facetas de su talento y trabajar con profesionales muy valiosos.
Cada proyecto es una experiencia única que deja una huella en el corazón del actor. Se crean lazos con el equipo de producción, se comparten vivencias y se aprende mucho sobre uno mismo. Es muy probable que Demet extrañe la energía de los sets de rodaje, la emoción de dar vida a un personaje y la satisfacción de ver el resultado final de su trabajo. Quizás sueña con volver a trabajar con algún director en particular, o con algún actor con el que haya creado una conexión especial. La vida del actor es nómada por naturaleza. Se pasa de un proyecto a otro conociendo gente nueva y viviendo experiencias diferentes. Es por eso que los lazos que se forman durante el rodaje son tan importantes. Son relaciones intensas que, a pesar de ser efímeras, pueden durar toda la vida. Recientemente Demet ha estado trabajando en proyectos muy interesantes y desafiantes. La hemos visto en la serie Adnfara, donde interpreta a una mujer iraní que huye a Estambul con su hijo. Es un papel muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados y ha demostrado una vez más su versatilidad como actriz. También ha participado en una serie para Disney Plus, Benim Adnfara, donde interpreta a un personaje completamente diferente. Estos proyectos le han exigido mucho tiempo y dedicación, pero también le han brindado grandes satisfacciones. Analicemos un poco más a fondo estos proyectos recientes. Adnfara ha sido un verdadero reto para Demet. Interpretar a una mujer iraní con una historia de vida tan dura y un hijo al que proteger, ha requerido una gran preparación y un profundo trabajo emocional. Demet ha tenido que aprender persa, estudiar la cultura iraní y conectar con la realidad de los refugiados que huyen de sus países en busca de una vida mejor. Este papel le ha permitido mostrar su lado más dramático y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. Por otro lado, su participación en Benim Adnfara, la serie de Disney Plus, le ha abierto las puertas a un público más amplio y le ha permitido explorar un género diferente. Esta serie, con una producción de alta calidad y un guión original, ha sido un éxito de crítica y público. Demet ha brillado en su papel, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes registros. Estos proyectos recientes han consolidado la posición de Demet como una de las actrices más importantes de Turquía y le han abierto las puertas a nuevas oportunidades a nivel internacional. Sin embargo, también han exigido un gran sacrificio personal. Las largas jornadas de rodaje, la presión de la fama y la necesidad de estar siempre perfecta frente a las cámaras han pasado factura. Es por eso que Demet necesita, más que nunca, un tiempo para desconectar, relajarse y recargar energías. Analizando todo esto podemos concluir que Demet Özdemir probablemente extraña varias cosas y a varias personas. Extraña a su familia, a sus amigos, a sus excompañeros de trabajo y quizás, en algún rincón de su corazón, a su ex esposo. Pero lo más importante es que extraña tener más tiempo para sí misma, para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y para recargar energías. Demet, como muchas otras celebridades, vive una vida llena de glamour y éxito, pero también de sacrificios y presiones. Es fácil dejarse llevar por el brillo de la fama y olvidarse de lo que realmente importa. Sin embargo, Demet parece tener los pies en la tierra y valorar las cosas sencillas de la vida. Sabe que el éxito no lo es todo y que la felicidad se encuentra en las relaciones personales y en el bienestar emocional. Por eso es fundamental que se tome un tiempo para sí misma, para conectar con sus seres queridos y para disfrutar de las pequeñas cosas que la hacen feliz. Quizás sueña con pasar una tarde tranquila leyendo un libro, con dar un paseo por la playa, o con simplemente tomarse un café con sus amigas. Estos momentos de desconexión son los que le permiten recargar energías y volver al trabajo con una actitud renovada. Demet es una mujer fuerte e independiente y talentosa. Ha superado muchos obstáculos y ha logrado construir una carrera exitosa. Sabemos que seguirá brillando y que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Pero también sabemos que detrás de esa imagen pública, hay una persona sensible y vulnerable que necesita amor, apoyo y un poco de tiempo para sí misma. Y es que al final del día, las celebridades también son personas. Tienen sentimientos, miedos e inseguridades. Necesitan amor, apoyo y comprensión. Es importante recordar esto cuando juzgamos sus acciones o criticamos sus decisiones. Demet, a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona como cualquier otra. Y como tal, necesita tiempo para sí misma, para conectar con sus seres queridos y para disfrutar de las pequeñas cosas que la hacen feliz. Y ahora, para terminar, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy.
Hemos analizado a quien podría estar extrañando Demet Özdemir, teniendo en cuenta su vida personal, familiar, social y profesional. Hemos llegado a la conclusión de que probablemente extraña a varias personas y cosas, pero sobre todo, extraña tener más tiempo para sí misma. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño análisis sobre la vida de Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿A quién creen ustedes que extraña Demet Özdemir? ¿Qué le dirían si tuvieran la oportunidad de hablar con ella? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirnos les recordamos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos. Ayúdennos a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.